política vinculada a la violencia, a la seguridad, al mundo narco, sea una política de Estado. Y para eso hay que ponerle al sistema político, pero también a otra gente, por ejemplo, de la academia, de ONG que trabajan los temas vinculados a la seguridad, los temas vinculados a las violencias, los temas de la humanización de cárcel, etcétera, etcétera, que nos permitan decir, bueno, construimos una salida y bueno, y vamos todo por esa salida, no que cada ministro que viene cambia de estrategia, que un tiempo cambia de estrategia, viene otro, cambia de estrategia, entonces al final, bueno, en definitiva, a la vista hasta aquí no hemos podido subir. Se vio como un buen ejemplo en la pandemia en caso del GACH, ¿no? Como una buena señal, digamos, de consultar a expertos sobre una temática. No se volvió a repetir esto, que es lo que estás proponiendo concretamente. Y en definitiva sí, pero también, o sea, no solo consultarlo, porque en definitiva con el GACH se consultaba y a veces se hacía lo que los técnicos decían, a veces no. La palabra final era de los políticos. Y al final, seguro, pero en definitiva, aunque al final sea lo político, es plantear un acuerdo, decir, bueno, miren, y en esto tiene que entrar el tema de la inteligencia y trabajar mejor los asuntos de inteligencia, la coordinación con los otros países, cómo trabajamos la propia policía, desde los ascensos, los ingresos, las capacitaciones, las herramientas, los elementos que le damos para poder trabajar. Hace un tiempo estaban los chalecos vencidos y se pone difícil, ¿no? Y cómo trabajamos en algunas políticas sociales asociadas. Por ejemplo, ¿qué hacemos con ese mundo de gente que vive del microtráfico? ¿No? ¿Qué lugares de trabajo o qué oportunidades le vamos a dar? ¿Y cuáles son las rutas de salida que vamos a construir para aquellas personas que tienen problemas de adicciones? Entre otras cosas, está claro que hay que poner mucho énfasis en el financiamiento de la política, en el financiamiento de los partidos políticos, en cómo se financia la democracia. ¿Va a poder venir cualquiera y cualquier narco y poner dinero? ¿O vamos a tener controles para evitar eso y de alguna forma blindarlo? Y está el ejemplo de Ecuador. Hace 8 años Ecuador era el país con menos homicidio por cada 100.000 habitantes. Hoy una cifra escandalosa desde el 20 hacia acá. Y eso es consecuencia del ingreso la permeada del narco al país. La ley de financiamiento de los partidos políticos casi se aprobó sobre el fin de año. Tiene media sanción. Pero cuanto más se demore, más difícil es implementarlo para este proceso electoral. La ley de financiamiento vigente, porque no se consiguieron los acuerdos en su momento, rige solamente para las elecciones nacionales y las departamentales, pero no rigen en la recaudación de dinero para las elecciones internas. Entonces, y además la Corte Electoral, que es quien debe controlar, no tiene herramientas para controlar y no existen sanciones. Está el caso de la JUTEP, que además se ha debilitado. La JUTEP anda persiguiendo al senador Sartori porque tiene que presentar la declaración jurada de la señora, porque es necesario. El mismo problema había tenido la ex viceministra H, que tenía que presentar la declaración jurada del marido, y bueno, como terminó saliendo, no sé en qué quedó, pero en definitiva, esas herramientas, esos mecanismos que tienen que ver con la transparencia son imprescindibles, y son imprescindibles generar acuerdos en los temas que trascienden a un gobierno, porque el problema de la seguridad no es solo para este gobierno, sino que para el gobierno que sigue, y para el otro, y para el otro, y para el otro. Es un problema que hay que seguir atendiendo en eterno. Entonces, generar una política pública que atienda a las particularidades, que atienda la situación, pero que haya un acuerdo general sobre eso para poder trabajar. Y eso nos parece que es importante. Y para eso se precisa tener una candidatura. Y me parece que en ese sentido hace muy bien Vergara en estar de arriba de la mesa. Otro de los problemas que va a tener el próximo
gobierno, bueno, en realidad está pasando hoy y pasó sobre todo cuando en un año y medio Argentina era muy favorable y en el litoral lo vemos con mucha claridad, es la situación de desempleo y de precariedad, ambas cosas, digamos, que han afectado fuertemente a los departamentos de Salto, Paysandú y Río Negro. Hoy ha cambiado la situación, pero bueno, dependemos, digamos, que la economía marche a favor en algún momento más para Argentina y en otros menos para la Argentina. Las políticas de frontera siguen pendientes. Sí, yo creo que la única política de atención diferencial de la frontera o de las más fuertes fue vinculada a lo económico, aquella medida del 2007 que tiene que ver con el descuento a las naftas con pago con tarjeta, que hace que hoy día mucha gente no vaya porque es muy poquita la diferencia de precio entre la nafta argentina y la uruguaya. Por eso hoy sabemos el mes que viene, el otro, la situación de falta de estabilidad de la Argentina, bueno, hay un poco de incertidumbre. Pero también hay un tema que preocupa mucho, es que así como los uruguayos a nivel general, los trabajadores perdieron 5 años de salario, ahora estaríamos empatando en el promedio, ¿no? En el mar de los promedios se ahogan los enanos. En el promedio estaríamos empatando los ingresos salariales del 2019. Hay que recuperar, porque en definitiva hay que plantearse algunas alternativas. Y las políticas de frontera tienen que ver con el mundo económico, pero también tienen que ver con otras cuestiones que pasan por lo ambiental, que pasan por lo social, que pasan por la educación, que pasan por la salud, que pasan por el turismo, que articular complementariedades. Sí, va a ser necesario en el Uruguay que haya inversiones y no anuncio de inversiones en la frontera para generar trabajo para los uruguayos que vivimos en la frontera. Yo manejo mucho mejor los números de Salto. Salto estábamos con un 30% de informalidad y casi un 15% de desocupación. O sea, sacamos el 15% de los desocupados, del total de los ocupados hay 30% que están informales, que eso quiere decir que no aportan la seguridad social, que no tienen servicio de salud con el FONASA, que no tiene derecho a un seguro de paro, pero además, y esto lo mide un equipo de la Universidad de la República, en función de los datos de estadística y censo, con 4 indicadores que tienen que ver con la duración del trabajo, con el estar en el blanco, con el nivel salarial, el 42% de los salteños tienen trabajo de mala calidad, porque son zafrales, porque pagan más. Entonces, ahí hay algo para trabajar y que tiene que ver, nos parece, con incorporar valor a lo que ya hacemos. Producir con alimentos, generar turismo. Bueno, ¿cómo hacemos para incorporarle valor al turismo? ¿Y cómo hacemos para que ese valor que se incorpora al turismo termine quedando en la región, o gran parte de ese termine quedando en la región? Que no sea un mero mundo extractivista. Recordar los números que había en Salto, ¿tenés una idea? Al finalizar los gobiernos del Frente, ¿eran menos malos que esto que se presentan hoy? Menos malos que esto, y no tiene que ver la pandemia, porque los números generales después de la pandemia mejoraron. No tiene que ver la guerra de Ucrania, no tiene que ver los altos valores que tuvimos de los commodities que vendimos previo a la, tampoco tiene que ver la seca, pero antes de la seca vendimos a precios excepcionales, la carne, los granos, todos los productos que exportamos. Y bueno, Italia es así que desde el 19 hasta el 22, en el Uruguay hubo casi 2.000 millones de dólares que dejaron de estar, de dinero que se movía en la suma de todos los sueldos, que dejaron de estar en la suma de todos los sueldos. Y la economía creció, pero los sueldos se achicaron. Hoy la suma de todos los sueldos de este año da lo mismo que la del año 2019, pero con una economía más grande. Esto quiere decir que a la gente que vive del sueldo, al que vive de su trabajo, le viene menos plata. ¿Quién se quedó? Probablemente los mayaburos quedaron con gran parte de ese dinero.